Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y la página web de CERU, www.sruk.org.uk. Síguenos en X, antiguamente conocido como Twitter, con el hashtag En Fase Experimental, o escríbenos un correo a radio@sruk.org.uk. Bueno, hola Mari Carmen, bienvenida al programa. Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos con un tema muy interesante, muy interesante la verdad, muy nuevo para mí, he de admitirlo, pero que me ha parecido fantástico descubrirlo, porque además es un tema que tiene muchos temas dentro del mismo. Así que, bueno, vamos a empezar ya a hablar de nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar con el doctor Emilio Martínez Pañeda sobre mecánica de materiales. Para dar un poquito de contexto a nuestros oyentes, nuestro invitado se graduó como ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo e hizo su máster en la Universidad de Granada. En Oviedo obtuvo su doctorado en el campo de mecánica de materiales, con énfasis en el modelado del efecto del tamaño en la plasticidad de los metales y evaluación de fracturas y daños. Tras una exitosa tesis, trabajó en la Universidad Técnica de Dinamarca para luego trasladarse a la Universidad de Cambridge. Tras obtener financiación para diferentes proyectos, se fue al Imperial College, donde obtuvo la posición de Senior Lecturer primero y Reader después. En 2023 se trasladó a la Universidad de Oxford, donde está hoy en día. Entre los méritos de nuestro invitado se encuentran diferentes premios, como el Ingeniero Joven del Año en 2021 otorgado por la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, así como la medalla Investigador Joven de la Real Academia de Ingeniería de España, la medalla Gustavo Colonetti en 2021 y más recientemente, y un poquito más cercano a nosotros también, el premio CERU al talento emergente este mismo año en 2024. Hola Emilio, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Placer tenerte, la verdad. Y siempre nos gusta empezar estas entrevistas un poco mirando al pasado. En particular, en tu caso, mirando tu trayectoria, nos ha sorprendido lo internacional que fue tu tesis. Estuviste, si no me equivoco, en Dinamarca, en Luxemburgo, California, Santa Bárbara y también en Cambridge. Quiero preguntarte cómo viviste esa época y cómo marcó esta época de tantos lugares tu carrera. Sí, fue una cosa un poco, yo creo, diferente de lo habitual por las circunstancias y la suerte que tuve también de encontrar buenos colaboradores que tenían financiación en varias universidades. Y sí, estuve principalmente entre mi alma mater, la Universidad de Oviedo, en Asturias, y también en la Universidad Técnica de Dinamarca, y pasando un tiempo también en Estados Unidos, en Cambridge y en Luxemburgo. Y la verdad es que, bueno, pues fue una época bastante movida, ¿no? Mucho viaje, pero también mirando atrás, la verdad que me siento muy afortunado porque fue una época muy rica. Conocí a mucha gente, muchas formas diferentes de pensar, muchas formas diferentes de hacer ciencia, de atacar los problemas ingenieriles y científicos, y la verdad es que yo creo que me enriqueció muchísimo. Y una vez que vi eso, pues ya supe que yo quería disfrutar de esa experiencia internacional y quería continuar viajando, continuar visitando sitios y continuar trabajando en sitios punteros. Wow, Emilio, qué carrera más exitosa. Para lo que sabemos un poco menos de lo que se trata tu tema de investigación, que bueno, Alex ha dicho que es la mecánica de materiales. ¿Podrías hablarnos un poco más de qué se trata y si crees que este ámbito, el modelaje de materiales, es un tema que cobra más importancia con la transición ecológica, el net zero, la Agenda 2030 y todo lo demás? Sí, mi campo de investigación es, como dices, la mecánica de materiales. Tratamos de entender cómo se comportan los materiales para diseñar nuevos materiales, para optimizar el uso de esos materiales. Y desde luego esto es un papel fundamental en la transición energética y la mayoría de nuestro trabajo está alineado con esas direcciones. Por ejemplo, aplicaciones de nuestra investigación van desde el desarrollo de nuevas baterías de litio, para tener vehículos eléctricos que puedan llegar a distancias más lejanas, con el transporte de hidrógeno verde, que es un problema bastante grande porque requiere de materiales muy sofisticados. Entonces, hay otro ámbito donde trabajamos mucho. También la energía eólica, por ejemplo, las estructuras que están offshore, en ambiente marino, eso es muy demandante para los materiales, y la corrosión de ese ambiente marino es lo que requiere el mantenimiento y la durabilidad de esas turbinas eólicas. Entonces hay muchísimas aplicaciones donde pues son nuevas tecnologías y tecnologías que son particularmente demandantes con los materiales,
Y ahí es donde estamos nosotros. Y para profundizar un poquito más en esto desde un punto de vista, antes de entrar más en un poco la ingeniería hardcore, que iremos ahí, un poco un tema más filosófico, es que, como has dicho, tu área de investigación abarca temas como son microestructura de baterías hasta desprendimientos de icebergs, ¿no? Que no se me ocurren temas que pueden ser tan diferentes. Entonces, quería preguntarte cómo se gestionan estas investigaciones tan diferentes, o me equivoco y son fundamentalmente similares en términos de métodos, o sí que tienes que estar un poco poniéndote diferentes gorros de diferentes ámbitos. Gracias, sí, es muy buena pregunta. En general, bueno, la ventaja desde luego que tenemos es que las metodologías no son tan diferentes. Al final, pues lo que nosotros tenemos son unos modelos matemáticos que explican cómo los materiales se deforman, y esos modelos matemáticos difieren un poco cuando uno está mirando pues una batería que cuando uno está mirando una gran masa de hielo, por ejemplo. Pero al final son un poco los mismos principios. Nosotros tratamos de entender, por ejemplo, cuando se propagan grietas. Las grietas son fundamentales en muchas de estas aplicaciones. Entonces, sabemos que las grietas van a dañar la durabilidad y la capacidad de las baterías, pero también sabemos que los icebergs se forman cuando una grieta se propaga en una masa de hielo. Entonces, al final, aplicar esos fundamentos de la mecánica de la fractura es lo que nos ayuda a entender todos estos problemas que son muy diferentes. Y tienen otros ingredientes y requieren su estudio, y esa fractura va acompañada de otros dos fenómenos, pero tienen cosas en común también sobre las que podemos construir. Y a veces eso es lo que te da la ventaja, ¿no? A veces hemos desarrollado, por ejemplo, herramientas para simular la corrosión, que son muy avanzadas, y luego nos damos cuenta de que hay otros problemas de pérdida de masa, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, donde esas herramientas que hemos desarrollado pueden marcar la diferencia. Entonces, ese movimiento crossdisciplinar con herramientas que desarrollas para problemas que tienen similitudes, yo creo que es una fortaleza. Bueno, desde las microestructuras a los icebergs a, no sé, problemas neurodegenerativos, o sea, increíble, ¿no? Impresionante. Sí, abarcas como muchísimos temas. Pero uno de los campos donde creemos que está más activo es la fragilización por hidrógeno, si no nos equivocamos. ¿Nos podrías explicar un poquillo más brevemente en qué consiste y por qué tiene tanta relevancia hoy en día? Sí, desde luego. Este es un problema además muy interesante, tanto desde el punto de vista científico como ingenieril, porque el problema que tenemos es que cuando expones materiales metálicos a ambientes que contienen hidrógeno, puede ser vapor de agua, puede ser agua marina, puede ser hidrógeno gaseoso, como se requiere ahora en aplicaciones energéticas. El hidrógeno, como es tan pequeño, entra dentro del metal y hace que el metal sea mucho más frágil. Entonces pasas de tener un material que nos gusta mucho porque es muy dúctil a algo que es muy frágil, como si fuera una cerámica o cristal, ¿no? Entonces es un problema, desde luego, porque sobre todo es un problema ahora porque sabemos que el hidrógeno va a jugar un papel fundamental en la transición energética. Por ejemplo, es una de las pocas formas con las que podemos decarbonizar la aviación, la industria de la aviación, y eso requiere almacenar y transportar mucho hidrógeno, típicamente en forma gaseosa, también en forma líquida, y eso es un problema, porque sabemos que ese hidrógeno va a entrar en los componentes que lo almacenan y va a facilitar la propagación de grietas, va a facilitar fracturas en tuberías, en depósitos a presión y demás. Entonces es muy fascinante porque puedes ver cómo la resistencia a fractura de los metales cambia más de un 90% con una cantidad minúscula de hidrógeno. Con lo cual es un fenómeno que no se acaba de entender muy bien del todo, no se sabe muy bien por qué este cambio tan extraordinario en la resistencia de los materiales tiene lugar cuando se exponen al hidrógeno. Y también pues es urgente saberlo porque ahora mismo pues, estamos pensando tanto en Europa como en el Reino Unido transportar hidrógeno tan pronto como el año que viene en las tuberías de gas natural. Entonces necesitamos saber urgentemente pues, cómo de dañinos el hidrógeno son los materiales. Uh-huh. Y ahora que has mencionado este transporte de hidrógeno con tuberías, queremos preguntarte específicamente un tema que afecta también cerca de casa, ¿no? En España, en la península ibérica, que es el famoso H2Med, que es la tubería de hidrógeno que va a conectar la península ibérica con el resto de Europa. ¿Qué retos enfrentan estos proyectos de conectar tuberías, ¿no? Desde el punto de vista ingenieril? ¿Qué retos enfrentan estos proyectos que conectan sistemas de transporte de hidrógeno entre diferentes países? Porque cada país tiene su forma de hacer las cosas y al final hay que hacer empalmes, ¿no? Casi entre países. Entonces queríamos preguntarte eso, ¿qué retos desde el punto de vista de ingeniería se enfrentan a estos proyectos? No, el reto es impresionante porque esas tuberías se llevan poniendo ahí desde los años 50, 60, 70.
Con lo cual tienes muchas condiciones muy diferentes de los materiales que se emplearon, de las soldaduras, de cómo se hicieron, de los defectos que han surgido por la corrosión, por tantos años de servicio. Y tienes toda la idiosincrasia, todas las posibilidades que puedas imaginarte están presentes ahí. Entonces requerimos de entender, de conocer cómo el hidrógeno va a interactuar con todas esas problemáticas, esos escenarios que sabemos que existen ahí. Por lo cual es un problema bastante grande. Yo creo que es factible transportar hidrógeno en esas tuberías. Simplemente es una cuestión de cuánto hidrógeno puedes transportar, básicamente, ¿no? Qué presiones de hidrógeno gaseoso uno puede transportar. Y yo creo que, de hecho, los operadores de gas ahora mismo están utilizando unas metodologías que no son científicamente todo lo rigurosas que deberían de ser, y creo que están cometiendo o que llevan riesgo asociado con el procedimiento que ellos están utilizando. Puede que utilicen coeficientes de seguridad que al final pues no pase nada, ¿no? Pero de momento lo que yo estoy viendo me preocupa un poco porque creo que están asumiendo demasiados riesgos, no están siendo conscientes no están resolviendo el problema fundamental científico. Y cuando uno resuelve el problema fundamental científico se da cuenta de que las condiciones son un poco diferentes de lo que ellos están estimando. Pero es factible. Simplemente hay que conocer bien cuál es la naturaleza del problema, cuánto hidrógeno está entrando en el material, cómo está afectando ese material. Y una vez que conoces eso, pues puedes determinar cuáles son las condiciones óptimas, las condiciones seguras por las cuales puedes transportar hidrógeno. Bueno, sí, y seguridad y también que no afecte climáticamente al alrededor. Bueno, tampoco sé yo muchísimo de tu tema, yo hago neurociencia, entonces quizá esto me queda un poco grande, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que, como hemos hablado antes, que tu trabajo pues se enfoca en solucionar problemas que también están muy relacionados con la crisis energética y climática, ¿no? Que, bueno, ¿cuáles crees que dirías que son los principales desafíos técnicos y científicos para que las tecnologías de energías renovables sean viables a gran escala? Sí, yo creo que principalmente las energías solares y eólicas han demostrado un potencial tremendo. Era difícil de predecir cómo iban a ser de competitivas ahora, hace 20 años. La verdad es que ha sido un desarrollo fundamental y son una apuesta segura. La verdad es que incluso desde el punto de vista de mi área de investigación, de los materiales, a pesar de que hay muchas cosas que mejorar, por ejemplo, las turbinas eólicas solo duran 25 años en el mar y ahora estamos trabajando para extender su vida. Es cierto que es una industria muy competitiva. O sea, los desarrollos han sido impresionantes en los últimos años. Por desgracia, el sol no está presente a todas horas, ni el viento tampoco, entonces hay que almacenar esa energía, complementar esas energías renovables. La nuclear es una apuesta segura también, sobre la que se conoce bastante, aunque tiene sus propios inconvenientes, pero yo creo que en general todos los gobiernos deberían de apostar por ella. Y también pues están buscando formas de almacenar esa energía extra que tienes. Puedes construir más capacidad eólica o solar y luego almacenar esa energía extra, lo cual es difícil porque las baterías no están todavía tan desarrolladas. Si se habla, por ejemplo, de la Royal Society aquí en el Reino Unido ha recomendado que se almacene en forma de hidrógeno en cavernas de sal. Entonces hay varios enfoques que están tomando los diferentes países y yo creo que ahí también va a haber mucho trabajo que hacer desde el punto de vista científico como ingeniero. Y bueno, aquí una pregunta fuera de guión, porque bueno, estoy interesada en saber tu opinión, ¿no? Pero yo es que hay una cosa que a lo mejor me impacta mucho, ¿no? Porque a lo mejor voy a Alemania, estoy en Reino Unido y veo que aquí todo el mundo tiene placas solares, ¿no? Y en España, en algún momento, incluso le pusimos un impuesto al sol. O sea, bueno, ¿qué piensas? ¿Crees que podríamos, no facilitar, pero como promover un poco más la energía solar en España, o crees que no es tan viable como se cree? Sí, yo creo que es un tema político más bien, ¿no? Tiene que ver un poco con, supongo, lo que dice la gente, ¿no? Del poder de las eléctricas en España. La verdad es que la situación de España era un poco ridícula y diferente del resto de países de Europa. La solar tiene mucho potencial y si miras las gráficas de competitividad, de costo por kilovatio, es impresionante, la verdad es que la energía solar. Yo creo que España ha perdido un poco la oportunidad yo pasé mucho tiempo en Dinamarca, como habéis comentado antes, y Dinamarca es una potencia de energía eólica. España ha podido ser esa potencia de energía solar y teníamos empresas muy buenas como Bengoa, que ya no existe, que eran pioneras en ese ámbito de solar. Entonces yo creo que España ha perdido un poco esa oportunidad de ser la Dinamarca de la energía eólica y a veces pues ser los primeros o ser los campeones de ese tipo de tecnologías te puede dar muchas ventajas luego en el futuro. Entonces es un poco una pena, pero sí, desde luego es una tecnología que está demostrada y hay otras tecnologías que estamos pensando para solucionar el problema climático que son interesantes, pero requieren mucho más de
trabajo y no estamos seguros de cómo van a funcionar, cuándo van a funcionar, no hay duda que la eólica y la solar están funcionando perfectamente. Yo también quiero hacer una pregunta porque es que es un tema muy interesante y también soy consciente de que trabajas mucho con energía eólica y con, digamos, el mantenimiento, como hemos dicho antes, ¿no? de los aerogeneradores. Y además yo que estoy en Escocia, es un tema que toca muy de cerca por la cantidad de offshore windmills, ¿no? que como se denomina aquí, de las macrogranjas estas que hay a cientos de kilómetros de la costa. Entonces queremos preguntar desde un punto de vista técnico, ¿cuáles son los retos para mantener este tipo de instalaciones, como dices tú, a largo plazo? Porque 25 años... pues yo creo que seguramente hay lugares que ya han estado 25 años en mantenimiento. Entonces, ¿estamos hablando de que intentamos doblar ese número, intentamos hacerlas ad infinitum, o es una cosa impensable, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Sí, es muy buen tema. O sea, hay dos, yo creo, obstáculos principales. Uno es que, bueno, hay ciertas ubicaciones en el mar cercano a nuestra tierra donde podemos situarlas más fácil que en otros. Cuando uno se va a aguas más profundas es más complicado y estamos un poco de manera... Se podría decir que estamos agotando esos sitios tan favorables que están cerca de la Tierra. Ahora tenemos que empezar a pensar en situaciones más complicadas, que va a ser otros desafíos. Se habla de las que flotan en el mar. Hay varias tecnologías que están siendo discutidas para esos mares más profundos. Ese es un campo. El otro es que la industria no es igual tan competitiva como podía ser, en el sentido de que todavía hay más potencial, porque, como dices, el tratamiento de la vida, de la integridad estructural de estos componentes está todavía en su infancia, básicamente porque es una nueva tecnología, ¿no? Las granjas eólicas más viejas del mundo están en Dinamarca. La más vieja así de gran escala es Horns Rev 1, se llama, y ahora mismo tiene 25 años, si no recuerdo mal. Está llegando al límite y ahora están los operadores, que son Vattenfall, que trabajan mucho con nosotros, están a punto de tomar una decisión para extender o no su vida útil. Y bueno, yo soy ingeniero optimista, creo que se puede extender. Cuando esas cosas tuvieron que diseñarse hace 25 o 30 años, pues no había ninguna información, era un campo completamente nuevo, y lo que se hizo fue basarse un poco en estructuras que están en el mar relacionadas con el oil and gas, pero que son diferentes y por tanto pues hubo que hacer algunas decisiones conservadoras, se fue por lo seguro, por así decirlo, ¿no? Y ahora yo creo que se están utilizando eso que trabajamos nosotros, modelos más sofisticados basados en la física de los materiales, para entender si se puede extender la vida de esos componentes, y yo creo que sí. Entonces, están esos dos desafíos. Uno, el de extenderte, tener granjas eólicas en otros territorios donde son más difíciles de instalar y de mantener, y el otro, ser capaz de extender su vida útil. Y yo soy optimista en ambos casos. Yo creo que hay buenas oportunidades. Genial. Bueno, otro de tus campos, que también como está relacionado, supongo, son las baterías de ion litio, que son obviamente clave para muchas de las tecnologías modernas, que supongo que van, corrígeme, desde coches, ¿no?, hasta tablets, quizá. Y bueno, ¿podrías contarnos un poco más cómo el diseño de estas microestructuras influye en como ya has dicho, ¿no?, la vida útil y eficiencia de estas baterías? ¿Y qué avances esperas en los próximos años que se puede hacer con estos materiales? Sí, el área es un campo desde luego también muy interesante. El área donde nosotros trabajamos, o el subárea dentro de este área tan interesante de las baterías de litio, es un poco esas baterías de litio pues tienen unas partículas dentro de la batería que cambian de tamaño, se crecen y disminuyen de tamaño cuando se inserta o se vacía de litio, es decir, cuando se carga o se descarga la batería. Y esas partículas, que son materiales cerámicos, se agrietan. Entonces, cuando se agrietan, la batería pierde capacidad, y eso es por el motivo por el cual tenemos que cambiar nuestros móviles o nuestros portátiles cada 2 o 3 años, ¿no? Entonces, la idea sería pues diseñar unas microestructuras que sean más resistentes a ese agrietamiento, ¿no? Cambiar un poco el material, cambiar la forma de arrangement, que se dice aquí, ¿no?, el agrupamiento de los granos dentro de ese material, para ser capaz de resistir más ese agrietamiento y que las baterías duren por más tiempo. Ese es uno de los desafíos. El otro es que la nueva generación de baterías que se está discutiendo, que sería un salto cualitativo muy grande, serían las baterías de estado sólido. Y la industria lleva muchos años detrás, pero no acaban de comercializar estas baterías de estado sólido. Y de nuevo el problema son grietas que aparecen entre la interfaz entre el ánodo y el electrolito. Y hay muchas teorías de por qué esas grietas aparecen, pero de nuevo nosotros estamos desarrollando los modelos matemáticos que pueden predecir en qué condiciones va a suceder, y luego pues intentamos utilizar esos modelos para probar soluciones, para igual cambiar las dimensiones de la célula, para introducir nuevos materiales y ver si son más resistentes. Pero la idea es encontrar pues por lo menos un campo seguro, unas condiciones seguras donde esas baterías de estado sólido
puedan utilizarse y pueden marcar ese hito que es yo creo, la siguiente revolución en el campo de las baterías. Sí, porque lo que pasa, supongo que con las baterías, como has dicho, que tienen una vida un poco corta, ¿no? Bueno, no sé si corta, pero de 2 a 3 años. Y luego, bueno, supongo que el reciclaje de este tipo de baterías, ¿cómo es? ¿Qué se hacen con estas baterías una vez que ya mueren, son inútiles? Sí, ese es otro desafío. Nosotros no trabajamos tanto en eso, pero alguno de mis compañeros sí que tiene varios proyectos donde de nuevo están utilizando pues, lo que saben de ciencia de materiales, de la fractura de esos materiales, para ver si se podrían reemplazar algunos de los materiales que se utiliza, como el cobalto, e intentar utilizar materiales que faciliten el reciclaje posterior. Como estamos pudiendo ver, el tema de fractura es un tema transversal en tu investigación. Entonces, otro campo con el que trabajas es el desprendimiento de icebergs o la creación de fracturas en icebergs. Esto intenta mejorar las proyecciones del aumento del nivel del mar en los próximos años. Entonces, queríamos saber un poco, desde un punto de vista igual más de planificación, de estrategia, cómo impactan los modelajes que tú haces de fracturas de icebergs en la planificación frente al cambio climático y el aumento del nivel del mar. Sí, es un campo muy interesante porque bueno, hay muchísima incertidumbre sobre cuánto va a subir el nivel del mar, ¿no? Y hay cierto consenso, pero hay bastante incertidumbre. En general, en la literatura científica puedes ver desde gente que piensa que va a ser medio metro en los próximos 100 años, como a gente que piensa que pueden ser 10 metros en los próximos 100 años. Entonces, bueno, hay bastante incertidumbre y el motivo, bueno, es que bueno, siempre es difícil predecir el futuro, ¿no? Como se dice. Entre otras cosas porque estos son masas de hielo muy grandes y es muy difícil resolver los fenómenos físicos en escalas tan grandes. Con lo cual, muchos de los modelos de estos de pérdida de masa de hielo están basados en datos históricos, en calibración con datos históricos, en observaciones históricas y no tanto en la física de, por ejemplo, la física de la fractura, cuando se rompe, cuando se desprende un pedazo de hielo y se forma un iceberg. Entonces, nuestro objetivo, ahora que los ordenadores son cada vez más grandes, es utilizar ese músculo computacional para resolver la física, ¿no? y mejorar esas descripciones que son un poco crudas simplemente por el hecho de que estamos lidiando con escalas muy grandes, tanto de tiempo, quieres saber lo que va a pasar en 100 años, en 1000, en millones de años, tanto las escalas, bueno, pues estas masas de hielo son de kilómetros de longitud, ¿no? Entonces es muy difícil resolver lo que pasa a pequeña escala cuando uno tiene un modelo tan grande. Pero ahora hay oportunidades, los modelos computacionales están mejorando, los ordenadores cada vez son más grandes, con lo cual queremos incorporar esa física para reducir un poco esa incertidumbre y ver exactamente cuáles son las implicaciones del cambio climático. Sí, y como bien dices, pues tus modelos combinan los experimentos, la teoría y las simulaciones computacionales, ¿no? Y ahora una pregunta así más relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la investigación basada en las simulaciones y qué papel crees que jugarán pues, estos avances en la inteligencia artificial en tu campo? En mi grupo de investigación no usamos mucho la inteligencia artificial por el hecho de que es una herramienta muy potente cuando se trata de interpolar rápido entre datos que ya tienes, pero frecuentemente lo que nosotros nos encontramos son con problemas donde uno tiene unos datos en laboratorio en condiciones diferentes y de ahí tienes que predecir lo que va a pasar pues, 30 años más tarde en esa turbina eólica, ¿no? Entonces lo que tenemos que estar muy seguros es de que estamos incorporando la física del problema. Es una herramienta muy buena para interpolar entre los datos del laboratorio, no nos es tan útil como un modelo basado en la física que sí que nos permita predecir de forma más rigurosa lo que va a suceder en el futuro. Todo eso dicho, hay muchas aplicaciones donde son muy interesantes y nosotros sí que los hemos utilizado estas herramientas en algunas aplicaciones. Hay situaciones donde tenemos problemas inversos, donde tenemos que relacionar unos datos experimentales con unos parámetros físicos y no es fácil de hacerlo y ahí estas herramientas pues, te permiten hacerlo muy rápido si las has entrenado correctamente. Otras aplicaciones es lo que llaman gemelos digitales o digital twins en inglés, que es cuando tienes ese modelo físico sofisticado basado en la ciencia de materiales, en la física, pues uno tiene que comparar pues, esa turbina eólica que has creado con ese modelo con la situación real. Tienes muchas medidas de la turbina eólica real, tienes inspecciones y tienes medidas, y se trata de comparar en tiempo real los dos, crear un modelo computacional que sea idéntico del real, y ahí estas herramientas de inteligencia artificial son muy útiles para tratar los datos que uno saca de esas medidas en tiempo real y también para acelerar los cálculos, de manera que uno tenga un modelo funcionando a tiempo real de la misma manera que la turbina que está funcionando en el mar. Uh-huh. Y como un poco follow-up, ¿no?, de esa pregunta, es muy diferente, desde un punto de vista muy naif, que es el mío, es muy diferente hacer ese
esas investigaciones de digital twins respecto a lo que hacéis vosotros hoy en día, más basado en el modelaje físico respecto a la inteligencia artificial? Es decir, ¿hay que cambiar mucho de cómo trabajáis para intentar un approach más de inteligencia artificial? ¿O simplemente es un poco un ligero cambio de método, si eso tiene sentido? Bueno, son enfoques muy complementarios. De hecho, un problema que tenemos en nuestra área es que quizás uno no tenga tantos datos para entrenar esos algoritmos de inteligencia artificial, porque la causística es tal que tienes muchos escenarios, muchos diferentes materiales, con lo cual no hay tantos datos. Con lo cual, lo que hacen muchos de los científicos que trabajan con estas técnicas de inteligencia artificial es usar nuestros modelos para entrenar su algoritmo de ciencia artificial. Considera nuestro modelo como la verdad, ¿no? Es decir, esto es el modelo más físico, más riguroso que nosotros conocemos, con lo cual nos lo vamos a creer, lo vamos a entrenar en base a esto, vamos a proporcionar más datos de los experimentales con estos modelos más rigurosos y luego vamos a utilizar esta herramienta que es muy rápida para intentar de predecir lo que va a suceder en la realidad. Entonces son aspectos complementarios, no hay, y colaboramos con gente que está haciendo ese tipo de trabajo. Claro, absolutamente, ¿no? Tienes que recolectar los datos para establecer, como bien dices, ¿no? Lo que se llama en inglés el ground truth, ¿no? Para que ya puedas como hacer estos modelos. Sin datos reales, todo lo demás es solo una simulación que puede no ser real, ¿no? Bueno, y así como cambiando un poco de tema, queríamos, pasando un poco a una parte un poco menos técnica, quizá queríamos preguntarte también por uno de los múltiples reconocimientos que ha recibido de todos ellos. Y estamos hablando del Young Engineer of the Year por la Royal Academy of Engineering. ¿Qué significó para ti este reconocimiento y cómo ha influido en tu carrera y qué visibilidad ha tenido de tus investigaciones? ¿Te ayudó a llegar al punto en el que estás hoy en día? Sí, gracias. Es difícil de saber qué premio, qué reconocimiento te ha ayudado más, ¿no? O cómo te han ayudado exactamente, pero estoy seguro que ha jugado un papel fundamental. Ese en particular, pues desde luego fue una gran alegría. Estoy muy agradecido a las personas que me nominaron porque, bueno, pues el Reino Unido es un país grande y tiene muchos ingenieros, entonces en muchas disciplinas, entonces ser reconocido como el mejor ingeniero del año, pues sin duda es algo muy agradecido. Yo creo que de todas maneras, si tuviera que recalcar un premio, quizás haya sido el primero que recibí en mi carrera, que era el mejor artículo de una revista que se llama Acta Materialia, que es la mejor revista en el ámbito de materiales, y era el mejor artículo publicado ese año por un estudiante de doctorado, y yo fui la primera persona de Dinamarca o de España en recibir ese premio. Y yo creo que eso es importante porque de aquella pues yo era una persona completamente desconocida e intentaba hacer la mejor ciencia posible, pero no había tenido ningún tipo de reconocimiento y alguien pues leyó ese artículo y le pareció que la ciencia era muy buena y decidió destacarme. Y una vez pues que ya te destacan ya es más fácil atraer atención y recibir otros reconocimientos. Yo siempre cuento la historia que contaba Alan Needleman, un profesor de mi campo, que es la historia del antiguo general ruso que tiene la chaqueta llena de medallas, y entonces le preguntan, bueno, usted debe ser un soldado muy valiente porque tiene tantas medallas, y él dice, bueno, si te fijas aquí, la de arriba a la izquierda, esta fue la primera que me dieron. Esa me la dieron por equivocación, y luego ya me dieron el resto cuando vieron que tenía la primera medalla, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia. Una vez que te dan el primer reconocimiento, luego el resto va bastante rápido, y ese primer reconocimiento pues es uno donde no había ningún tipo de bias, ¿no? Era una cosa objetiva, alguien se leyó el artículo y dijo, esto es buena calidad. Entonces me siento más orgulloso de ese, pero desde luego muy agradecido de todos los reconocimientos que recibí. Sí, bueno, a este paso, en la introducción hemos hecho un breve resumen de los premios que te han dado, pero si alguien quiere tener toda la lista, que vaya a la web del grupo de Emilio, que hay una lista bastante consistente de medallas, porque Emilio está de camino a ser este general ruso, ¿no? que acumulando medallas. Y luego ya para ir acabando un poco, como siempre nos gusta un poco mirar al futuro, hemos empezado mirando al pasado y nos gusta acabar mirando al futuro, y nos gusta preguntar qué consejo darías a un joven científico que quiere seguir una carrera en la intersección de varias disciplinas, como lo has hecho tú, ¿no? Porque estamos, como hemos comentado, estás en un punto entre muchas disciplinas, ¿no? Entonces, específicamente, ¿qué habilidades o qué experiencias consideras cruciales para abordar proyectos multidisciplinarios como los que haces tú de forma tan exitosa? Sí, es una buena pregunta. Desde luego, los problemas más interesantes suelen estar en la interfaz entre disciplinas. Es cierto que depende un poco de la disciplina, pero muchas disciplinas pues ya van madurando y algunos de los problemas más interesantes pues ya se han resuelto. Pero cuando combinas varias disciplinas es cuando tienes
nuevas metodologías, cuando tienes nuevos problemas, cuando tienes problemas también los más desafiantes, ¿no? Porque, bueno, requieren conocimiento no solo de lo que tú sabes, sino de otras cosas. Entonces hay que salir de esa zona de confort, hay que buscar buenos colaboradores en otras disciplinas e intentar aprender esos ámbitos que se pueden escapar o que pueden no estar relacionados con toda la formación tradicional que has recibido. Yo creo que eso es un campo fundamental, desde luego buscar problemas importantes y buscar problemas que están a la interfaz. No tener miedo de atacar problemas que están a la interfaz con otras disciplinas, suelen ser los más interesantes. Yo también recomendaría desde luego a la gente moverse, la movilidad creo que es importante, aprender diferentes formas de hacer cosas, trabajar con gente buena. Yo creo que a mí me cambió bastante la vida, bueno, todas mis experiencias, pero una que resaltaría fue la de Cambridge. Mi supervisor en Cambridge, Norman Fleck, es una persona muy inteligente y que tiene una forma de hacer ciencia que yo no había visto nunca. Entonces yo creo que ir a instituciones de prestigio, a trabajar con gente que ataca los problemas de una forma muy determinada, muy interesante, es importante, porque es la forma de aprender a hacerlo como ellos y de resolver esos grandes desafíos en ciencia y en ingeniería. Entonces yo creo que eso, no tener miedo de conocer a gente, de viajar y de atacar problemas que pueden estar en la interfaz entre varias disciplinas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que es un tema, como veis, unos temas, que ya ni siquiera se puede decir que sea un solo tema, unos temas súper interesantes, súper aplicables también, que siempre es refrescante, ¿no? Cosas que del día a día, ¿no? En este podcast, en este programa hemos hecho entrevistas de cosas que son más o menos visuales, pero lo de Emilio, ¿no? Cuando hablamos de icebergs, es o de turbinas de fuera en el mar, se puede visualizar, ¿no? Entonces siempre, a mí personalmente siempre se me hace mucho más interesante también estos temas donde puedes ver las cosas con tus propios ojos. Y bueno, también darte la enhorabuena otra vez más por ese premio al talento emergente de CERU, que soy consciente de que dentro de poco vas a tener también tu momento de dar una charla en la Embajada de España en Londres. Así que bueno, deseándote lo mejor también para ese momento. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, Alex, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en nuestra mesa redonda. ¿Qué te ha parecido la entrevista esta vez? Hola, Mari Carmen. Bueno, fantástica. Emilio, qué bien, qué gusto da, como decíamos, ¿no? Como hemos dicho, siempre va al punto certero, ¿no? Me ha parecido un tema tan difícil, como he dicho al principio, ¿no? Que es muy difícil entender esto, pero la verdad es que con Emilio ha dado gusto porque lo explica todo tan fácil, ¿no? Tiene una facilidad que es siempre muy complicado, ¿no? Hacer las cosas tan difíciles que parecen tan fáciles. Bueno, sí, Alex, y me parece que él hace cosas, como ya dices, tan complejas y suenan tan simples también, ¿no? Y además él muy específico, ahí al punto y súper bien. Muy placentera la entrevista. La verdad es que sí. Yo al principio, no te voy a engañar, ¿eh? Cuando me estaba leyendo un poco el tema decía yo, bueno, esto, pero ¿qué es esto, no? Y al final he salido como muy reconfortado de decir, bueno, es que con una persona como Emilio esto se entiende mucho mejor. Y otra cosa que me parecía antes de la entrevista, que no sé si te pasaba también, me costaba encontrar el hilo conductor de las investigaciones de Emilio, ¿no? Veía que le daba a muchas cosas, ¿no? Cómo podía tener, ¿qué tenía en común? Esto es como un chiste, ¿no? ¿Qué tenía en común? Los icebergs, las baterías y las tuberías de hidrógeno. Y claro, hasta que no nos has podido explicar que lo que tiene en común es el modelaje de fracturas, claro, una vez lo ha dicho, pues claro, ya te empieza a explicar las cerámicas de las baterías y tal, lo que el hidrógeno se mete dentro de las tuberías, y dices, claro, no, sí tiene muchísimo sentido, pero hasta que no te lo dicen, a mí me costaba entenderlo muchísimo. Sí, sobre todo también para, bueno, los que nos estén escuchando, que no sean de ciencia pura ni hayan hecho biología y solo nos escuchen pues porque les apetece. La verdad que, bueno, si no tienes una persona que te lo explique así tan simple también, es un poco difícil comprender, ¿no? Y como ya dices, parece un chiste, ¿no? Porque completamente. que tienen en común los icebergs, las baterías de litio y las tuberías de hidrógeno. O sea, bueno, la única cosa para mí, mira que nosotros hacemos ciencia, que para mí también está un poco alejado de mi tema, digo, lo único que pueden tener en común puede ser más bien, ¿no? El cambio climático y este tipo de cosas, ¿no? Que a mí me parece, ahora que lo mencionas, me parece muy interesante
que, como hemos dicho antes, el hilo conductor es el método, ¿no?, de las de las fracturas, pero creo que también hay un hilo conductor un poco más oculto, un poco más invisible, que es que todos los temas son muy relevantes para la emergencia climática, en diferentes medidas, en diferentes órdenes de importancia, pero que al final, y lo hemos visto durante la entrevista, que muchos de los temas que investiga él los hemos mencionado un poco con el background o con el contexto de la emergencia climática, de la decarbonización, de las energías renovables, etcétera. Entonces me parece que eso que has dicho tú se entiende también un poco como un poco el hilo conductor más oculto de sus investigaciones. Y yo creo que para mí al menos tengo la sensación de que estos son temas que reciben muchísima atención, ¿no? Porque son importantes. Y como atención que reciben, también reciben mucho dinero. Entonces creo que también es, seguro que Emilio aquí también pone importancia en lo importante respecto a los temas que, bueno, que atraen más funding. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, esto ya lo sabemos que es un problema en todos los ámbitos de la ciencia, en todos los fields, ¿no? En todos los Ujú. diferentes En tipos todos de los campos. ciencia, campos que hagamos, ¿no? Sí, sí. Gracias, Alex. Y bueno, que esto del funding es algo como que obviamente a todo el mundo nos interesa bastante porque queremos que nos sigan financiando nuestra investigación, pero ya sabemos que, bueno, los funders suelen dar más dinero a aquellas investigaciones que sean un poco más aplicables, ¿no? O que Ujú, sean sobre todo relacionadas con el cáncer, la mortalidad o ujú. prevención de riesgo de la salud y tal y cual. Sí, O quizá, bueno, también sí, depende del, del país, desafortunadamente, también relacionado con el claro, cambio por climático, supuesto. ¿no? Porque, claro, Ujú, quizá España también pues, invierte un poco más en prevenir el cambio climático, porque como ya lo hemos visto este pasado mes con la Dana, todas las inundaciones y tal, España es un sitio que es muy propenso al cambio climático, ¿no? Que es muy ujú. pues vulnerable. Y luego Sí. tenemos a América, que, bueno, América entera no, pero solo Estados Unidos, ¿no? Que luego dice, bueno, es que esto ni existe, ni lo Sí, queremos, ni queremos financiar nada relacionado con esto, porque no existe, obviamente. lo cierto Entonces, es que el timing es un poco horrible. sí, Pero una cosa que también me parece muy interesante de Emilio, es una cosa que queríamos hablarle, pero al final también tenemos un poco de tiempo reducido, es que él habla de todos estos temas que también relacionados con la emergencia climática, pero luego también él investiga temas que no están tan relacionados, pero que una vez más hablamos del hilo conductor, que es el modelaje de fracturas, que es el tema de la minería, por ejemplo, cómo hacerlo más sostenible, más eficiente, o, claro, si lo hacemos más eficiente es más sostenible, me parece también pues, otro tema más, ¿no? Que ahí sí que se escapa un poco de este hilo de la emergencia climática, pero sí que habla de el método que conduce toda su investigación. Que claro, que a mí, esto para mí es una experiencia también un poco personal, ¿no? Siempre intentas buscar qué tienen como un laboratorio, ¿no? Nosotros que trabajamos en laboratorios, ¿no? Que este laboratorio trabaja con esta proteína, o este laboratorio trabaja con este método, este laboratorio trabaja con este microscopio, y al final pues es un poco diferentes inputs para diferentes outputs, pero siempre es el mismo método. Y claro, con él me costaba un poco, decía yo, es que igual la ingeniería funciona diferente, igual es que tienes que variar un poquito más, tienes que ser un poco más versátil, pero no, bueno, ya por fin hemos encontrado, ¿no? Personalmente me ha quitado un peso encima entender bien Emilio un poco cómo hace su investigación. totalmente. Y bueno, como ya dices, desde tuberías de hidrógeno a icebergs y baterías de litio, que pues ahora mismo, pues como decía Emilio, se utilizan un montón de cosas, desde los Ujú, coches a los smartphones, que es ujú. algo que continuamente también la industria quiere mejorar, pero mejorar a tanta prisa también que, bueno, que a veces la industria quiere financiar este tipo pues de research, de investigaciones, que es que, que son como a toda prisa, super Ujú. rushed también, ¿no? Que decimos aquí como Sí, súper a toda apresuradas velocidad. a toda velocidad y a veces puede que salga bien, a veces puede que no. Y a veces eso tiene un riesgo Y también. y me parece muy interesante que él es una persona que
es un ingeniero, ¿no? Y tiene colaboraciones con industria, y lo ha mencionado en la entrevista, y también nuestros escuchantes lo pueden ver en la web de su laboratorio, pero como él también un poco marca su territorio de lo que él cree que la industria tiene que hacer, lo que la industria de verdad hace, ¿no? Que creo que ahí no se puede evitar ser un académico y ver cómo él aboga por, bueno, a ver, antes de lanzarnos a hacer las cosas de una cierta manera, vamos a ver cuáles son los riesgos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y me parece que él claramente es una persona muy pragmática y cómo aplica su investigación, pero que eso no tiene por qué ser el estándar de la industria, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver un poco la tensión inherente entre industria y academia, que bueno, que a pesar de que esa línea siempre sea cada vez más borrosa y que intentemos verla cada vez más borrosa, sigue siendo una parte, yo creo que fundamental, de entender el mundo, de que son dos maneras de entender el mundo diferentes, no irreconciliables, pero hay veces que no se pueden reconciliar. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues a veces, no sé, hay cosas de, no sé, física súper teórica que no se pueden, bueno, hay cosas que sí, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden extrapolar a la industria tan fácilmente. Requiere... Esto es muy cierto. Sí. Y bueno, pues ya sabemos que Emilio es una persona tan exitosa también y tan knowledgeable, que se dice aquí, ¿no? Con tanto conocimiento. Con tanto conocimiento. Con tanto wisdom aquí, con tanta sabiduría. Sobre este Nos tema. está quedando un podcast muy bilingüe, entre el maintenance de Emilio. Conmigo eso, 100%. Y bueno, pues nada, que muchas gracias, Emilio, porque haya venido esta vez y que nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y yo también por terminar, ¿no? Lo que estás diciendo, que me parece una cosa muy interesante, esta tesis que hizo, es que me parece muy guay que fue a 4 lugares diferentes fuera de su tesis, ¿no? La hizo en Oviedo, pero hizo visitas, digamos, a 4 instituciones diferentes. Sí, luego hizo su máster en Granada, que yo dije, anda, mira, tenemos algo en común. Sí, y bueno, solamente te falta hacer 4 stays, Sí. 4 visitas ante tu doctorado. No sé si te queda tiempo. No sé si eso va a pasar, ¿eh? Pero claro, esto te da una exposición que al final, pues, no sé, una correlación 1 a 1, pero claramente si puedes irte a todos estos sitios, ganar conocimiento, pues al final yo creo que un poco más adelante recibes el reconocimiento que está recibiendo Emilio, que sigue recibiendo también por parte de CERU este año. Así que, bueno, creo que lo ha dicho él y creo que es una voz mucho más autorizada que yo, pero a los que nos escuchan, sobre todo las personas más jóvenes, que si tienen la oportunidad de irse fuera, que obviamente que la agarren, que vayan por ella, porque te da una exposición que es muy difícil replicar de otra forma. Totalmente de acuerdo. Y nosotros que vivimos en el extranjero también lo sabemos un poquillo más. Sí. Es verdad. Sí. Y nada, chicos, ya hemos terminado y muchas gracias, Emilio, por venir a nuestro podcast. Muchas gracias, Alex, por acompañarme en el podcast. bueno, hacerlo. Un placer. Y bueno, muchas gracias a Cero también por hacer posible este podcast y a Carlos Bricio porque se nos escuche también y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.